Bienvenidos a Popcorn Club, tu behind the scenes del cine, series y todo lo que amamos del entretenimiento. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Estamos de vuelta a Popcorn Club, su podcast donde hablamos con todas las personas que hacen posible el mundo audiovisual. Obviamente estamos hablando de cine, de televisión, incluso de radio. Hemos tenido acá ya un par de invitados. Y hoy, Viviana, pues tenemos también un invitado espectacular. Yo sé que les va a encantar todo lo que vamos a ver con él porque él es un locutor, es una voz comercial, voz de documentales, voz de radio, voz de doblaje. Ya hablaremos de sus personajes en el mundo de las series del streaming. Y bueno, me complace realmente tener a este invitado en el día de hoy, Vivi. Hola Dani, ¿cómo estás? Sí, tengo mucha ilusión de este invitado, tengo muchas preguntas porque la verdad es un mundo como muy desconocido para mí, pero a la larga uno tiene familiaridad con todo lo que él hace, entonces por eso tengo un montón de preguntas. Y es un personaje, ¿no? Francisco es un personaje que nos va a contar Sí. cómo terminó haciendo esto después de que empezó estudiando leyes. Sí, Francisco Sigüenza, él es salvadoreño, es periodista, es una celebridad en El Salvador realmente. Yo tuve la fortuna de trabajar con él algunos años en una cadena radial colombiana porque él era la voz oficial de esta cadena durante yo creo que 4 o 5 años, 5 años. Y básicamente pues trabajamos en llave, yo enviándole copies y él pues yo molestándolo, en verdad, yo era bien fastidioso enviando copies y diciéndole, no, cámbiame este tono, házmelo así, pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar con él y es realmente muy pro en todo lo que hace y bueno, qué bueno que esté con nosotros, así que démosle la bienvenida a Vivi y Francisco. Hola, buenos días, ¿qué tal? Es un verdadero placer para mí reencontrarme con Daniel. Después, como él les contaba, tuvimos la fortuna de coincidir a través de esa cadena radial colombiana, con lo que trabajamos muy bien. Y bueno, no, nunca fastidiabas eso, son parte de las situaciones del negocio. Realmente yo me sentía muy honrado. Eso fue una chiripa, como le decimos en salvadoreño, una cuestión de Sí, suerte. Yo no me la creía, fíjate que a mí me llamaron y me dijeron, mira, tenemos un casting, son varias voces de Latinoamérica y lo quieren para una estación de radio de Colombia, ¿le haces? Entonces hice el casting y como a la semana después me dijeron, quedaste, y yo no creía que había quedado. Hasta que me dieron el legajo como de 20 páginas que tuvimos que hacer, ¿te acuerdas? Las claro, identificaciones claro, de todas las 125 estaciones de la radio claro, en toda que es Colombia. una cadena Increíble. grandísima, Creo que fue claro, como es una 4 horas cadena. la primera sesión, ¿te acuerdas? Sí, total, pero ya después se fue relajando la cosa, pero hay que decirte, y te lo digo acá ya sé poder del tema, le ganaste a muchas personas en ese casting, porque yo estuve encargado del casting y yo saqué voces de muchos locutores. Me sorprendió mucho que yo, estando en Colombia, nunca tenía en el radar a los locutores salvadoreños. Y en esa ocasión me llegaron como 5 castings de salvadoreños y dije, wow, qué buenas voces que hay en El Salvador. Sí, 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 creo que éramos 5 los salvadoreños, Sí, los que eran hicimos el casting. bastantes. Y muy buenas Francisco, voces. ¿cómo Hola. se da cuenta uno que uno puede vivir de su voz? Te decían, uy, tienes una voz increíble, o la educas, o cómo es eso. Yo te voy a decir, yo soy un fiel creyente de que no existen voces buenas o malas. Existen voces educadas o que no están educadas. Ujú. En mi caso particular, uno cuando es chiquito quiere ser o astronauta, o policía, o bombero, o superhéroe. Yo siempre quise ser locutor. Desde pequeño siempre quise ser locutor. Yo sabía que era lo que quería. Para la gente que está oyendo y viendo este podcast, escuchan la voz de Francisco y algunos ya empezarán como a identificarlo porque él es voz de documentales de Nat Geo Wild. O sea, tú eres de los que narra cuando el león se está acercando a la leona y Sí, el león correcto. alfa se acerca a la... Cuando la orca se come las focas. Exactamente. ¿Cómo es leer para documentales? Hay que contarle a la gente. Uno debe eh, buscar la cadencia necesaria para que no se escuche leído. Una de las cosas que más satisfacción me dio fue cuando una persona me preguntó, mire, ¿y usted cómo hace para memorizarse el texto del documental? Ah, Buenísimo. Significa que lo hice bien, porque la gente pensaba que yo lo decía de memoria, no lo leía. Es un relato ahí, no puede ser completamente flat, porque si no es aburrido.
Y la tendencia en los documentales modernos es hacer que la educación sea entretenida. Te estamos educando, pero lo estás pasando bien mientras te educamos. Entonces vas dándole un poco de emoción a la situación y la gente se va interesando en lo que sucede. Y después cuando llega el momento del ataque y en el momento menos esperado, el zarpazo, vas dándole cierta emotividad a la narración, porque es eso precisamente, no es lectura, es narración. Estás describiendo con cierta emoción, quizá un poco taimada, porque tampoco no puede ser un promocional, pero Ajá. sí darle ciertos colores a la lectura para que se oiga eso, como que lo sabes de memoria, no como que lo estás leyendo. ¿Uno cómo educa la voz? O sea, ¿cómo? Ujú. ¿Es muy tarde para mí? Yo te voy a decir, si podés hablar, podés locutar. La curva de aprendizaje es muy personal. A algunos les va a costar un poco menos, a otros un poco más. Pero Mm. si te responsabilizas y haces con diligencia los ejercicios que te dejan las personas que te instruyen, vas a poder locutar. Tu límite hasta donde vas a poder llegar es muy personal y eso no es lo mismo, es diferente para cada persona. Pero de que en cierta medida vas a poder utilizar tu voz para proyectar un mensaje, para ganar plata, que sea tu forma de vida, lo puedes hacer a la edad que sea. No hay edad ni voz buena o voz mala, hay voz educada. Claro, hay ciertas voces que tienen un espectro más amplio de uso. Por ejemplo, eh, me voy a ocupar de ejemplo, se ve feo, pero me voy a ocupar de ejemplo para ilustrar. Yo no soy ni ronco ni tengo una voz aguda, yo tengo un tono medio. Entonces eso me permite bajar hasta el espectro más grave y subir a un espectro un poco más alto. Entonces me da un rango de utilización. Ahí está el secreto. Ahí es donde te volvés un especialista de tu trabajo, cuando descubrís cuál es tu límite superior y tu límite inferior y trabajas con ese rango medio. ¿En qué momento dijiste, hey, mi voz suena bien? Porque usualmente cuando uno está comenzando, uno dice, mi voz es horrible, o uno se graba y dice, mi voz no me gusta. ¿En qué momento te empezaste a creer el cuento de, hey, yo nací para esto? Yo comencé desde lo más básico. A mí me daban un radio, un walkie-talkie de comunicación y entonces tenía que ir a los camerinos de los partidos y pedirle a los directores técnicos que me dictaran la alineación de ese día. Y tomaba las alineaciones y no las decía al aire, sino que se las dictaba a otra persona. Y lo hice una y otra vez hasta que me dijeron, vaya, ahora la vas a dar tú al aire. Después de eso me iba a la orilla de la cancha y daba los cambios y me escuchaba. Y como tú dices, me detestaba. Yo sentía que lo decía horrible. Eh, el problema es que yo estaba trabajando en una radio que tenía varias de las voces más reconocidas del deporte. Y generalmente las voces que narran fútbol son bien pastosas, son muy gruesas, son Mm. así de señores, bien señorones. Y yo, Sí. imagínate la voz que tenía yo cuando tenía 14 años. Yo estaba en el momento de transición en el que la voz le cambia a uno. Entonces me sentía esa comparación. Hasta que un muy buen locutor deportivo me dijo algo que me cambió la vida para siempre y lo sigo utilizando como mantra hasta el día de hoy. Compárese con usted, no con nadie más. Usted tiene que mejorar su propia locución para usted mismo, no para nadie más. Usted compararse con otra persona es fútil porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que usted, entonces nunca va a ganar. Compárese con Francisco Sigüenza. El Francisco Sigüenza de hoy tiene que ser mejor que el que ayer y el de mañana mejor que el que hoy. Y así, así. Y exactamente fue lo que hice. Dejé de preocuparme por lo que la demás gente hacía, empecé a preocuparme por lo que yo hacía. Mejorar mi dicción, de escribir mejor las cosas, hablar con mayor propiedad, tener un poco más de seguridad, no titubear tanto. Y así, así fue como dije, bueno, quizás no lo hago tan mal. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo es esa evolución de repente del tema de los deportes a pasar a hacer documentales? Como que todo tiene una esencia muy diferente. Yo, para ese entonces, cuando estaba cambiando de la estación deportiva a la estación juvenil, me había ganado un premio en El Salvador, premian a los mejores periodistas deportivos con un premio que se llama la Espiga Dorada. Yo acababa de grabar, de ganarme la Espiga Dorada. Todavía creo que sigo siendo el locutor más joven que se la ha ganado. Yo tenía 17 años cuando me la gané. Al mejor locutor deportivo de ese año, al novato del año. Creo que hasta el momento sigo siendo el más joven, no sé. Wow, sí, ya. Entonces, Profeta. pero fíjate que ahí es donde la vida te enseña. Porque yo me sentía con un gran garbo, o sea, era la espiga dorada, y llegué donde este otro
conjunto diferente de habilidades de locución que yo no conocía y que nunca había practicado. Narrar deportes no es lo mismo que hacer radio juvenil. Es completamente diferente y la forma de locutar es completamente diferente. Obviamente me hicieron la prueba y yo presentaba las canciones y decía a los cumpleañeros como que estaba narrando fútbol. El profesor de ese entonces, que ahora es uno de mis grandes amigos de toda la vida, tomó el cassette que yo había grabado haciendo eso y lo hizo trizas. Literalmente lo pateó hasta hacerlo trizas y me lo dio en la mano y me dijo así, mira, fíjate que a vos, para vender verduras, solo las verduras te hacen falta porque ya tenés la voz. Aquí no se locuta así. Y si querés entrar a esta radio, vas a tener que aprender de cero. Dicho y hecho, Es aprendí de complicado, cero. ¿no? Pero Claro, mira, fue una gran lección de vida, porque te enseña que no, o sea, tenés que adaptarte a donde vas y nunca la tenés hecha al 100%. Y yo he entendido a lo largo del tiempo que la persona que se dedica a los medios y que un día se levanta y dice, me las puedo todas, todas, que haga precisamente eso, que venda verduras, porque de comunicador ya no sirve. Uno aprende todos los sí. días a hacer cosas nuevas o a refinar las cosas ya aprendidas. Y eso para mí fue una fantástica lección y tuve que desde cero volver a aprender a locutar ahora para una estación juvenil. Ahí se abrió el campo para otra cosa que me gusta hacer mucho, grabar comerciales. Me empezaron esta radio en El Salvador tenía de los 12 locutores que conformaban la plana mayor del dial, 9 eran locutores comerciales, muy buenos. Entonces, esa era como la característica de la radio. Si vos entras a la ABC se llamaba la radio, tenés que aprender a mezclar y grabar comerciales, porque si no, no puedes ser parte del staff principal. Y dicho y hecho, yo aprendí a mezclar. Eso no me costó mucho. Me gustaba la música y rápidamente aprendí a mezclar en vinil y después a grabar comerciales. Y ahí es donde aprendí otra habilidad que finalmente me sirvió para entrar al mundo del doblaje. Ven, Francisco, qué pena hacerte hacer esto en caliente. ¿Tienes por ahí algún copy de un comercial que hayas grabado? Ve, Y hacemos aquí la prueba para que estas muchachas con gusto. entiendan. A ver, este es un institucional para el súper. Es una campaña nueva porque están abriendo nuevos supermercados. Llegar a un nuevo lugar y desde la primera vez sentirte bien recibido es el mejor comienzo. Por eso, abrimos las puertas de Super Selecto Santa Ana El Encuentro, tu Super 119 en el país, donde tienes frescura, calidad, modernidad y un completo surtido de productos, con las mejores oportunidades de ahorro y donde te recibiremos con la mejor atención, para que siempre te sientas como en casa. Y sí, pronto abriremos más para seguir estando cerca de ti, porque en tu Super siempre eliges bien. Super Selectos, tu súper. Ahí está. ¡Súper, súper! Wow. Wow, Francisco. Pero ve, tú aquí donde ves a Francisco Vivi con esa cara de buena papa, buena gente. Buena papa le decimos a la gente Ajá. que es en Colombia que es buena gente, Sí. que no rompe un plato. Mm. Y es una de las voces. Hablemos de villanos, Vivi. ¿A ti qué villano te parece que es de los peores villanos de la televisión? Yo, por ejemplo, Negan de Walking Dead me parecía de los Mm. peores villanos. Sí. No sé, ¿tú cuál tienes en el radar de villanos que digas, este villano me parecía una cosa salvaje, que uno termina odiándolos? De repente alguno de el de The Voice, Ujú. Homelander de De The The Voice. Voice. Sí. Yo Bueno, hice bue- hice Homelander de The Voice en español, las primeras 3 perfecto. temporadas. Te presento a Eh, Homelander. sí. ¿Qué tal ese personaje? Fíjate que cuando a mí me dieron el proyecto, porque en el caso de The Boys, fui adaptador y director de doblaje, además de hacer la voz del personaje. Ahí me la jugué. Yo, cuando me dieron el proyecto, yo me dediqué a leer los cómics para entender cuál era el mood del cómic, para saber qué voces elegir, porque cuando vas a hacer un proyecto de doblaje, la plana mayor, o sea, los 5 o 6 protagonistas, siempre los elige el creador del contenido. En este caso era Amazon Prime. Entonces, tú tienes que hacer casting de cada uno de los personajes principales y lo envían y ellos deciden este y este. Yo me la jugué con Homelander porque a mí me parecía un tipo despreciable, pero con una característica de 007. ¿Te has fijado cuando 007 tiene una gran cantidad de peleas y solo
Es así, el tuxedo, el smoking, limpio y ni un pelo se le ha movido. Puede Ajá. evitar la Tercera Guerra Mundial, pero él no se despeina. Es exactamente lo que pasaba con Homelander. Él siempre tiene una pose de muñequito de acción. Todo el tiempo está bien peinadito, el uniforme nunca está sucio ni está ajado y su pose siempre es como que fuera muñequito de acción. Entonces tenía que sonar una persona dura, porque el gran superpoder de este personaje no es ni la superfuerza, ni la supervelocidad, ni que vuela, ni los rayos láser de los ojos, no. El superpoder de Homelander es la intimidación. Ese tipo entra a una habitación y no sabes si te va a dar la mano o te va a partir en dos. Es Entonces cierto. necesitaba una voz que acompañara ese carácter. Y entonces yo utilicé el espectro más grave de mi voz para darle precisamente ese carácter duro, eh, de una persona pedante que piensa que los humanos son segunda categoría y que él debe dominarlos, que es su derecho divino el dominar la raza humana. Y así mandé el casting y les gustó. Y así me aceptaron. Y ha sido un personaje que quizás ha sido el más satisfactorio de toda mi carrera de doblaje, porque ha sido el más conocido y el que la gente más cariño le ha tenido. Em, Voy a hablar de algo aquí bien complicado. Mm. Creo que es la primera vez que lo voy a hacer, pero para ilustrar qué es lo que ha sucedido con el doblaje en El Salvador. Desafortunadamente, nosotros tuvimos un gran problema con The Voice. Para la temporada 3, una persona liqueó fotografías y videos antes del lanzamiento de la tercera temporada y el dueño del contenido se dio cuenta. Y Mm. entonces por eso es que ya no pudimos continuar con el doblaje de The Voice y lo sustituyeron por otras voces. Fue bien frustrante porque si a ti te dicen ya no queremos seguir trabajando contigo porque eres un idiota y no puedes hacerlo bien, ¿qué vas a hacer? No lo Claro, puedes hacer bien. claro. Pero si lo estás haciendo bien, es del agrado de la gente y te dicen, mira, por la culpa de la otra persona es que no vas a seguir haciendo esto, es increíblemente frustrante. Pero me llama la atención que a pesar de eso, y a pesar de que ya ha pasado una temporada completa sin que yo haga el doblaje de Homelander, pues el año pasado, por ejemplo, me invitaron a Monterrey a una convención porque la gente pidió que yo llegara a Monterrey. Nunca me habían tratado como en Monterrey, me trataron como una estrella de rock. Había colas inmensas de gente buscando que le firmara un póster o una camisa o que me tomara fotos con ellos. Grabé 500,000 videos haciendo la voz de Homelander, insultando a la gente, porque a la gente le encanta que uno lo insulte como Homelander, porque el Sí. tipo es bien especial para insultar. Entonces creo que es como testimonio al trabajo bien hecho, que a pesar de que ya no seas, te siguen buscando porque fuiste, creo para mí te digo es quizá el personaje de doblaje más satisfactorio de toda mi carrera. Sí. ¿Puedes insultarnos como Homelander? Bótate ahí un par de frasecitas, Francisco. ¿Qué te hace creer que voy a insultarte como Homelander, idiota? Fue, por favor. Explícame, por favor, explícanos a todos un poco cómo se hace el tema de la dirección de doblaje. Ok, Dices, muy bien. bueno, soy el director, ¿cómo es esa labor? El proceso de doblaje inicia con esto. Te mandan el video y el guión en inglés. Luego pasa un traductor. Yo, como te digo, que siempre he sido metiche, he hecho los roles completos. Yo soy traductor, director, adaptador y hago personajes secundarios. A mí me gusta estar en todo. Entonces, te dan el guión y lo traduces, pero no lo tienes que traducir como un libro, no lo traduces literalmente, lo traduces, uno, tomando en consideración que vas a hacer un trabajo de doblaje y dos, tomando en consideración, en el caso de The Voice, por ejemplo, que es un programa bien de actualidad, hay muchas referencias a películas, referencias a sucesos que debes adaptar del inglés al español. Y luego adaptar el lenguaje para que sea utilizable en doblaje. Por ejemplo, eh, I'll be back es regresaré, pero tenés el problema que el personaje cierra 2 veces la boca. A ese cierre de la boca le decimos labial, que son las Bs, las Ps, las Ds y las Ts, en que el personaje tiene que cerrar la boca. Entonces, si le dices regresaré, no cierras nunca la boca. Y él lo cierra 2 veces. I'll be back. Entonces no lo traduces como regresaré,
lo traduces como volveré. Y Volveré. entonces cierro 2 veces la boca y entonces casa bien. Ese tipo de arreglos que no cambian el sentido de el parlamento, pero le dan naturalidad al trabajo de doblaje, es lo que se llama adaptación. Porque entonces cuando eso sucede, tu cerebro se engaña a sí mismo haciéndose creer que el personaje habla en español y empiezas a disfrutar de la trama porque te sientes cómodo con la voz del personaje. Ese es el trabajo de doblaje, engañar. Entonces, el director se encarga de tomar el guión, seleccionar las voces, enviarlas al casting y luego seleccionar las voces para los personajes secundarios, eh, hacer las jornadas de grabación, uno tiene que llevar su agenda, Mm. uno toma en consideración cuál es el número de loops. Loops es una pequeña porción del guión que se utiliza para grabar. No grabas toda tu participación de un solo, sino en estos pequeños segmentos, que generalmente son entre 5 y 30 segundos, para que sea más fácil, porque tienes que hacer varias tomas de cada uno de estos segmentos. Tú sabes qué tan rápido es un actor de doblaje, entonces tomas en consideración eso, la longitud de su participación, qué tan diestro sea para doblar y armas tu agenda. Luego tienes que tomar en consideración también la calidad de sonido, la calidad de la actuación, la calidad de la proyección y todas esas cosas. Y te apoyas en el director de sonido, el ingeniero de sonido, que es el encargado de manipular la, todo el equipo del estudio. Y haces una sinergia, porque él también de vez en cuando se da cuenta de que cuando un loop está muy largo o está muy corto, o comienzas antes, terminas después, no es buena proyección. Entonces, ahí va jugando y tienes que repetir una y otra y otra y otra vez hasta que quede perfecto. Finalmente, el ingeniero de sonido se encarga de la mezcla del producto y en un término de 4 o 5 días para una serie promedio como The Voice de 47 minutos, tenés ya el producto terminado y lo envías al cliente. Entonces, la media de trabajo en el mundo del doblaje es para un programa para 30 minutos de pietaje es un trabajo de 8 horas. O sea, para tú rellenar 30 minutos de video, debes trabajar 8 horas de doblaje. Francisco, bueno, y hablando un poco del tema de, tú me decías que hicieron, o sea, lo hicieron en El Salvador y tú fuiste Ujú. el director de doblaje. Usualmente uno ve que las mecas del doblaje están de pronto en México. Colombia en algún momento fue, hace mucho tiempo, en los 80 fue la meca del doblaje antes que México, pero no pudo con la industria y todo se fue para México. Argentina le va muy bien. Yo no tenía en el radar a El Salvador. ¿Está creciendo en el tema de doblaje o por qué le dieron este proyecto al Salvador específicamente? Hace, quiero ver, 2005, eh, empezaron una gran cantidad de locutores internacionales a llegar a El Salvador y hacer grabaciones de productos nacionales. Entonces nosotros, digo nosotros los 10 o 12 locutores que más grabábamos comerciales en ese entonces, decidimos juntarnos y hacer, buscar la manera de sonar internacionales para salir del país. Digo virtualmente, ¿verdad? Para que nuestras locuciones salieran del país. Entonces, buscamos a un locutor internacional que nos pudiera dar instrucciones acerca de esto. Y decidimos llamar a Jorge García, que en ese entonces era la voz de Fox. Fue la voz de Fox durante no sé cuántos años, como 30, 35 años. El que decía las promocionales de Fox, Los Simpson en Fox. Ese era el señor Fox, era Lo- Jorge García, que era salvadoreño. Entonces él con no mucho lo gusto sabía. dijo, claro que sí, dijo, yo voy a llegar a El Salvador y los voy a entrenar para que ustedes sean internacionales. Y empezamos así, haciendo entrenamiento de locución internacional. Después de la primera clínica, que fueron como 4 o 5 horas, nos dijo que "Y ustedes nunca pensaban hacer doblaje, tienen muy buenas voces para doblaje. Yo no sé por qué no han tratado de hacer doblaje. Y para nosotros era un fin telalógico. Te puedes imaginar un grupo de locutores salvadoreños a principios de los 2000 pensando en cómo grabar Nat Geo o Discovery o lo que sea. Lo veías tan lejos, tan imposible, tan fuera del alcance, que a nosotros nos vieron los ojos. Bueno, entonces cambiemos la métrica y entonces ya no vamos a hacer clases de locución, sino que de doblaje. Ujú. Después de 3 meses, terminamos y nos graduamos y doblamos una película y todo bien. Hagan el estudio de doblaje. Se fue Jorge
Y pasaron otros 6 meses adicionales y ya le llamó a otro de nuestros colegas y le preguntó, mira, ¿ya hicieron la casa de doblaje? No. Entonces vino a El Salvador y se propuso fundar la casa de doblaje y ahí tuvimos una gran ventaja porque Jorge tenía mucho tiempo de trabajar con Fox y entonces tenía muy buenos contactos dentro de Fox. Eso creo que ha sido como el elemento diferenciador. Y Mm. él nos ayudó a conseguir trabajos dentro de Fox. Pero vaya, eh, vos podés tener los contactos que te abran las puertas, pero si no tenés la sustancia para apoyar esos contactos, no Total. sirve. Entonces, claro, Sí. obviamente fue un trabajo tesonero. Nosotros teníamos que especializarnos. Empezamos a recibir clínicas con gente de afuera, incluso vino gente de México en algunas ocasiones y nos entrenaron también. Todos los que éramos en ese entonces el grupo inicial de Bla Bla Bla, que así se llamaba la casa de doblaje, recibimos clases de teatro para mejorar nuestra actuación porque necesitas ser actor, sos un actor de voz, eso es realmente lo Claro. que sos. Eh, porque queríamos hacerlo bien. Francisco, te hago una pregunta. Dime. De repente, no sé cómo se maneja o si lo has hecho, Ujú. el doblaje o las voces de los muñequitos animados. Sí, sí, bueno, Ahí uno tiene que el ser un tema poco más del exacto. movimiento y eso influye un montón, me imagino también. Sí, ¿Cómo fíjate o que cómo? actualmente la animación incluye movimientos naturales de la boca. Muchos personajes son animados a partir de actores reales con trackers de movimiento. Entonces, el movimiento de la boca es mucho más natural que antes. Antes, estoy hablando, por ejemplo, los picapiedra abrían y cerraban la boca. Entonces, era mucho más fácil porque ellos solo tenías que como imitar la métrica del movimiento. Pero ahora, Mm. cada vez más se están ocupando movimientos más naturales de boca y ves que hasta los personajes de caricatura tienen labiales. Entonces, aplican exactamente las mismas dificultades de un lenguaje convencional, de un doblaje convencional. Y la dificultad adicional que para caricaturas, especialmente las infantiles, tienes que ser más exagerado en las emociones. Porque para darle vida a los muñequitos, a las caricaturas, tiene que tener una carga emocional un poco más que la de persona de carne y hueso. Y eso requiere un esfuerzo un poco mayor de actuación. Y obviamente, si se requiere que modifiques la voz para que sonar más grave o más delgado, porque el personaje sí lo requiere, pues también es parte de la dificultad de hacer caricaturas. Yo nunca he entendido eso de neutralizar el acento, porque a veces le piden a las personas que casi que hablen mexicano, pero ¿cuáles son esas técnicas para neutralizar el acento? Para neutralizar el acento tienes que describir los fonemas lo más de libro posible. Por ejemplo, en El Salvador tenemos la tendencia de cambiar las S por J. Mira vos, y no, tenemos que aprender, mira vos. No pronunciamos, no hacemos mucha diferencia entre la L y la Y, que son sonidos diferentes. Eh, Escondemos las Ds al final de las palabras, por ejemplo. Ujú. Entonces, ese tipo de barbarismos de construcción son los que tenemos que modificar. Y el acento neutro en realidad es tratar de hablar el español latinoamericano lo más de libro posible, si cabe el término. Los fonemas tenés que hacerlos lo más parecido a lo que te dice el libro de texto. El acento neutro creo que es como que un ideal teleológico, pero por lo menos la idea es que no sepan que sos salvadoreño. Mucha gente se sorprendía cuando decíamos que éramos salvadoreños porque no Sí, identificaban el acento. mm, Entonces creo claro. que por ahí vas haciendo, fíjate cómo es de pesado el acento del argentino, el acento natural y o escucha el doblaje y se despegan por completo de ese acento y suenan completamente diferentes. Muchas veces no identifican que son argentinos. Entonces, en eso consiste el acento neutro. Sonar a nada. Francisco, antes de estar en esta entrevista, Ujú. tú estabas, narrando un partido. Sí, Entonces, tú te dedicas a todo un poco. O sea, hay sí. personajes, hay fútbol, hay publicidad, hay esto. ¿Con cuál te identificas más? O sea, que te dicen: "Mire, Francisco, tienes que escoger uno para seguir el resto de la vida". ¿E La- ¿Sería el fútbol ahí? No, ser DJ. La música es mi vida. DJ. Yo tengo una canción para cada momento especial de mi vida. Siempre desde pequeño a mí la música me ha encantado. Yo vengo de una familia muy musical en el sentido de
de ser oyentes. Eh, Mi mamá estudió en los Estados Unidos en los 50, entonces ella era el Rat Pack, Frank Sinatra, Dean Martin, toda esa música cincuentera, y entonces ella lo oía, y yo de chiquito practicaba inglés con ella oyendo la música de Frank Sinatra, la cantábamos y leíamos las letras para practicar inglés. Eh, Mi papá de igual manera, le gustaban los instrumentales, tenía un primo que vivía conmigo que era súper rockero, y él me enseñó el heavy metal, y después me empezó a gustar el heavy metal, y así mi vida siempre ha estado metido dentro de la música. Eh, yo en la radio en la que estoy, como es una radio multifacética, tiene noticias, tiene deportes y entretenimiento, cubre los tres espectros. Entonces hago tres cosas. Yo hago deportes, leo noticias, pero los días sábados tengo quizás el momento más divertido de toda mi semana, que es un programa musical. Si a mí me dijeran, mira, tienes que dedicarte a esto y nada más a esto, sería eso. ¿Y no te gustó, música presentas. no se te pasó por la cabeza ser cantante? Si eres tan musical, tienes una voz increíble, Tengo una voz ¿no horrible tienes para como por cantar. ese lado? Fíjate que Total. eso es algo que me debo, aprender a cantar. Yo canto, pero solo en la ducha, porque realmente no siento que tenga dote de cantar, no tengo la armonía necesaria para cantar. Pero como te digo, esto es simple y sencillamente porque no he entrenado mi voz para cantar, mi voz se ha entrenado para locutar. Creo que si me realmente le pusiera pilas al asunto, creo que no sé qué tan buen cantante sería, pero por lo menos que no se me viera tan desafinado. Bueno, hablemos de trucos. Yo sé que esto lo va a escuchar mucha gente también que le gusta o está metida en el tema de la voz, y cada locutor tiene sus trucos a la hora de locutar. Yo te voy a decir uno de mis trucos a la hora de hacer locución, y es, si tengo que grabar algo muy importante, una promoción, algo serio, yo no como por lo menos 2 horas antes nada, Ujú. no como nada, porque siento que si como algo, se me opaca la voz. ¿Cuáles son tus trucos al momento de grabar? ¿Tienes algún ritual, calentamiento? ¿Cómo es tu rutina? ¿Y eso Bueno, sí funciona? Eso sí es cierto? sí, claro. Hombre, Sí, fíjate, eh, el problema es que, por ejemplo, lo que describía Daniel, si, si comes, limita los movimientos de tu diafragma, porque tienes el estómago lleno. Y la base, el combustible de tu voz es el aire. El pilar fundamental para aprender a utilizar la voz como instrumento es respirar adecuadamente. De ahí parte todo. Cuando aprendes a respirar adecuadamente, cuando dominas la respiración diafragmática, la tienes hecha. De ahí en adelante, obviamente, lo vas montando con el resto de situaciones. La correcta dicción, la pronunciación, la interpretación, la lectura y demás. Pero lo principal es el aparato fonador, la respiración, la tráquea y las cuerdas vocales. Esas son como tus tres aditamentos principales. Entonces, no comer mucho o no comer nada. Si vas a comer, no comer nada que sea poroso, el pan dulce, por ejemplo, las semillas, nada que te pueda producir irritación. Nada muy helado ni muy caliente, porque eso tensa las cuerdas vocales, y entonces no vas a, si vos tomas un trago o una taza de café muy caliente y vas a locutar, no te va a salir bien del todo porque están muy aceitosas las cuerdas vocales y no puedes pronunciar correctamente ni dar las intenciones o el color que quieras darle. De igual manera, si tomas algo frío, las pones tensas, entonces incluso peor, porque si las fuerzas, las lastimas. Entonces, si es café, que no sea muy caliente, lo preferible y lo ideal es agua al tiempo, sin nada. Y eso es el mejor lubricante. Eso y la miel con limón, pero el problema de la miel es que como es dulce, activa tus papilas gustativas y eso genera que las glándulas salivales produzcan mucha saliva y comprometen tu dicción. Entonces, son cositas bien mundanas, bien pequeñas si se quiere, pero que realmente hacen una diferencia increíble. Entonces, hay que vigilar lo que uno come. Y, por ejemplo, en mi caso, cada vez que voy a empezar el noticiero, como yo trato de leerlo con la mejor pronunciación posible, es importante cómo lo digas porque estás informando a la gente. Y si no pronuncias correctamente, incluso puedes confundir a la gente con una noticia. Entonces, aparte de todo esto, siempre hago ejercicios de dicción, de fonética. Silabear es decir las cosas lento. Silabear, exagerando los movimientos de la boca, porque eso hace que tus músculos de la cara
se aflojen un poquito y entonces puedas pronunciar con más facilidad. Entonces sí, cada locutor tiene sus trucos y creo que eso es en gran medida lo que yo hago para locutar antes de locutar. Esto es media hora antes de entrar a la cabina. Y digamos el tema de la narración de fútbol que depende como de tanta agilidad y tanta rapidez, ¿no te has enredado? Le inventé el nombre, le cambié el nombre, grité para el equipo que no era, no sé. Sí, todo mundo cometemos errores de esos, especialmente cuando estás comenzando. Pero vaya, también ahí tienen sus trucos. Por ejemplo, el primer identificador del jugador de fútbol es el dorsal, es decir, la parte de atrás de su camisola. O el número o el apellido, que generalmente los equipos lo tienen en grande. Sí, Pero hay momentos en los cuales no le ves el dorsal. O porque está acostado, o porque se ha girado, porque está moviendo. Entonces tienes que identificar patrones físicos de los jugadores. Por ejemplo, este es gordo, este tiene el pelo largo, este es rubio, este es muy negrito, este es muy blanco. Y entonces, si no le ves el dorsal, por lo menos este es Pérez, porque Pérez es gordito. Este es Julio, porque Julio es blanco. Este es claro. Mauricio, porque Mauricio es negrito. Entonces, ahí vas buscando ese tipo de particularidades físicas que te deben identificar al jugador. Después de cierto tiempo y especialmente cuando lo haces repetidamente, por ejemplo, con equipos grandes como el Barcelona o el Real Madrid, ya todo lo tenés increíblemente identificado. Entonces, si está jugando el Barcelona, por ejemplo, con un equipo de la parte baja de la tabla de posiciones, que no es muy conocido, te apoyas en los jugadores del Barcelona para describir la acción y le haces pincelazos cuando de repente identificas a alguno que otro jugador. También tienes frases que son como de cajón, las que siempre traes en Ajá. tu maletín. Eh, Levanta la visual, golpea de pierna derecha, se va por el carril, va a saque de puerta, que te sirven para complementar la acción y entonces que sea fluida tu descripción. Pero sí debes tener una buena dicción porque la gente tiene que entenderte y hablas muy rápido. Tú vas detrás de la pelota y tienes que ser un poco más emocionante porque en radio la gente no tiene el apoyo visual. Entonces, eso tiene que darle la emoción. En nuestro país, no sé si en Colombia será igual, pero en nuestro país, por ejemplo, mucha gente va con el radio receptor al estadio porque ve la acción y le gusta estar oyendo lo que dice el locutor porque como que le da más emoción al momento de... Cada vez menos, pero se hace, No sí. alcanzas a ver. A mí me pasa eso porque yo no alcanzo a ver Ujú. la pelota o yo no alcanzo a ver la jugada, entonces a mí sí me gusta escucharlo. Francisco, yo debo reconocer que a ver, yo disfruto mucho porque veo que y ahorita que ya viene el Mundial, los narradores o comentaristas deportivos a veces pasan malos momentos tratando de pronunciar nombres. Por Sí, ejemplo, les toca narrar un partido Japón versus, no sé, Croacia. Es un Croacia. grosero, sí. Ahí, ¿cómo hacen? Porque por más de que te estudies los nombres, estás hablando rápido y eso es un descontrol. Si es increíblemente complicado, yo lo que personalmente hago es trasladarlo a la fonética en español, tropicalizarlo. No es lo más conveniente, quizás hasta pueda sentirse como que es una falta de respeto, pero el Sí. problema es que tienes que describirlo. Y si de repente tienes los apellidos nórdicos son increíblemente difíciles porque son como de 80 letras y Y los son japoneses fonemas se que en parecen español todos. no nos parecen Somos bastante naturales, porque diferentes. tienes 3 Ws y 4 J juntas, ¿y cómo se pronuncia eso? Entonces, tropicalizarlo es decir, no es lo mejor, pero es lo más práctico. Francisco se quedó hablándome la adicción y no me dijo nada del chascarrillo, el chicharrón, el error, algo que le haya pasado que usted dije, pucha, ya sea Eh, en el fútbol o en cualquier, una anécdota así que digas, pucha, solamente me pudo pasar a mí ese día. Teníamos que ir a la playa a narrar fútbol de playa y entonces íbamos un poco tarde porque había un accidente y había un tráfico increíble en la carretera. Los primeros 3 o 4 minutos de la narración la hicimos vía Twitter. Veíamos el Twitter y desde el carro, en lo que terminábamos de llegar, narramos el partido porque había que comenzar la narración. Y la hicimos vía Twitter, la gente nunca se dio cuenta. Y no estoy diciendo cuándo fue para que no sepan en realidad cuándo fue, pero esa es la magia de la radio y la versatilidad que debes tener como comunicador. Realmente no mentimos porque no nos estábamos inventando, pero lo leíamos a partir de las actualizaciones que
que daba la página web sobre lo que estaba sucediendo en el partido. Yo conozco pocos, muy pocos, tal vez ningún locutor tan versátil como tú en Colombia, Francisco, Favor que me hace. que haga deportes, que sea disc jockey, que haga doblaje, que haga actuación. No conozco a ninguno en Colombia, realmente eres como, estás como en un nivel muy, muy alto. Y aparte de todo, tú también has leído noticias, Sí, eres leo noticias. periodista. Sí. Eh, ¿Cómo está en estos momentos en El Salvador el tema para los periodistas con toda la situación política? ¿Es un poco difícil para ustedes o están como antes? ¿Pueden ejercer su profesión normalmente? Pues la profesión se ejerce obviamente con ciertas restricciones que son insalvables. Em, mm, no podemos decir que estamos como que en una situación muy infranqueable. Realmente, como el periodista trata de ser lo más apolítico que se pueda, y nuestro encargo es más que todo describir la situación de los hechos. Muchas veces, obviamente, al político le disgusta cuando dices algo que no le parece o que cree que dista de su percepción de la realidad. Esto pasa en todos lados. Los políticos se han dado cuenta que una forma muy fácil de ganar adeptos es desacreditar al periodista, y lo hacen en todos lados. Entonces creo que es el bagaje con el que tienes que navegar y tratar de, a pesar de esas situaciones, solventar y pues hacer tu trabajo a la medida de tus posibilidades, pero con la responsabilidad de siempre describir los hechos, no ser parte de los hechos, sino que solamente un relator. El periodista es eso, relata los hechos, y es el oyente el que va a tomar partido sobre si cree o no cree, sobre si le parece o no le parece, pero nosotros no podemos entrar en el juego de tratar de convencer a alguien de algo. Yo sé que tú vives y te comparas solamente contigo, pero de repente tienes un ídolo que digas: "Pucha, este man es el crack del doblaje, me encanta la voz, me encanta como esa posibilidad de hablar de muchas más formas". ¿Hay alguien que tú digas: "Este es el que tengo el afiche pegado en la pared"? El Tata, que es uno de los primeros actores de doblaje. Fíjate, él hacía todas las voces de los Picapiedra, todas las voces de los Jetsons, y la mitad de las voces de las caricaturas de Hanna-Barbera. ¿Te imaginas la versatilidad de ese tipo? ¿Vive aún? Ya no vive. Ya, sí, ya murió, Ya, ya ya murió. murió. Pero él es uno de los primeros actores increíblemente versátiles de doblaje. ¿Quién era el del Yabadabadoo? Sí, exactamente. Él, Ay, Wow. de verdad y, que y sí, y su Francisco, no personaje sé. salía en varios sketches cómicos, y él decía, quiero mi cocul. Él es el Tata. Pues no sé, me parece que hemos tocado varios temas, Francisco, interesantísimo todo. ¿Tienes de pronto algún doblaje por ahí en el tintero que estés haciendo que nos quieras contar de pronto próximamente o que estés Fíjate que haciendo? proyectos, actualmente he dejado un poco en pausa el doblaje, porque me he dedicado de lleno a colaborar con la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores. Me contrataron como la voz oficial de la asociación, y también estoy dando cátedras actualmente. Entonces, eso es algo que a mí me encanta compartir lo que sé con la gente. Es muy divertido para mí, y trato de hacerlo lo más dinámico posible. Entonces, es un momento que me está divirtiendo mucho. Me encanta hacer eso. Y he dejado un poco en pausa el doblaje para dedicarme un momento a eso, que es siempre algo que quería hacer. Y surgió también la oportunidad de hacerlo también de forma universitaria, es decir, también dar clases en la universidad. Yo siempre he pensado que la locución es una carrera que debe ser estudiada en la universidad. Mm, Yo se va a oír un poco hipócrita porque yo soy un locutor empírico, pero siento que los locutores deberían de dejar de ser empíricos y tener instrucción adecuada, una carrera universitaria para formarse de la manera adecuada. Entonces, es un ideal por el que he estado trabajando durante mucho tiempo, y gracias a Dios se están dando las situaciones para que eso pase. Tengo una pregunta que no quiero acabar nuestra charla sin hacerla y viene relacionado al tema de la inteligencia artificial. Ujú.
¿Cómo ves el manejo del tema del doblaje ahora con la inteligencia que hacen un montón de cosas Ujú. solamente desde el computador? O sea, puedo hablar yo con mi voz chillona, ronca, y me la ajustan total en inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú el futuro, ese futuro del doblaje, de la locución con relación a esto? Es algo con lo que vamos a tener que acostumbrar a convivir. La, la tecnología va a avanzar a pesar de nuestros prejuicios y la inteligencia artificial creo que está para quedarse. Ahorita todavía creo que están investigando la forma de cómo aplicar la inteligencia artificial en las diferentes facetas de la vida. Muchas cosas van a funcionar, otras cosas no. Dentro de 5 años esta discusión que estamos teniendo va a parecer irrelevante porque va a haber cambiado tanto que si tenemos que competir con la inteligencia artificial, probablemente, que si nos va a llegar a sustituir, no lo creo. Siento que va a ser como una opción, es decir, la inteligencia artificial va a ser la opción barata cuando no quieras o no puedas pagar un locutor, pero Mm. la opción premium, la 5 estrellas, va a ser siempre ocupar un locutor. Entonces, vas a tener la opción, o quieres ocupar la voz en IA o quieres ocupar la voz del locutor. Entonces, creo que la discusión ahorita es necesaria porque tienes que cuadrar el marco legal de la inteligencia artificial, pero tienes que aprender a navegar con ella, porque aquí está y no se va a ningún lado. Siento que más que desplazarla, va a ser como que ordenarla. Mira, este es el límite al cual puedes llegar y que en adelante es voz humana, no voz artificial. Pero siento que si alguna vez nos va a llegar a sustituir, y te digo porque yo estoy muy cerca de un proyecto de inteligencia artificial que trata precisamente con eso, con la tecnología TTS, que es Text to Speech, es decir, enseñarle a la máquina a interpretar un texto y leerlo, decirlo. Mm, ok. Ok. Falta todavía para que, porque ahorita la máquina lo quiere hacer perfecto. La máquina ese es su fin, hacer una voz perfecta. Pero nosotros no somos perfectos. Tenemos variaciones en el tono, en la velocidad, que dependen de si nos hemos levantado con guayabo, así se dice en Colombia, ¿verdad? Y no hablamos bien, o si ese día nos duele un poco la cabeza y hablamos más lento de lo que quieras. Pero esas pequeñas variaciones e imperfecciones hacen natural la voz. Y la máquina todavía no ha aprendido a hacer eso. No tiene un logaritmo o una cosa Algoritmo. aleatoria que le diga, tienes que hacerlo de imperfecto en esta y esta situación para sonar natural. Todavía suena mecanizada. Entonces, para lograr esa naturalidad, creo que todavía nos falta un poco. Bueno, Ok. pues estaremos pendientes de tu proyecto desde Popcorn Club y bueno, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo Gracias. lo que ha sido tu carrera y lo que has hecho en El Salvador, que me parece que es histórico, básicamente. Vivi, llegó el momento de irnos. No, no nos podemos ir, Francisco, me encanta esta entrevista, ¿qué hacemos? Tengo muchas dudas. La última, un Ajá. personaje que te hubiera gustado hacer, de todas las Batman. películas de cine. Batman. Es mi superhéroe favorito de todos los tiempos. Me hubiera encantado hacer Batman, o si en el futuro está la posibilidad, me encantaría hacer Batman. Lo vas a hacer, te lo Primero mereces, Dios. me encanta esa voz. Francisco, ay, Y antes de gracias. despedirnos, Francisco, ¿podrías despedir el programa en la voz de Homelander? Ha sido un gusto que hayan visto este programa, porque he estado yo, Homelander, su papá. Cuídense. Muchas gracias, chao, que estén bien. Adiós, gracias.